Vamos a seguir con. Espero que funcione el teclado. Entonces vamos a ver análisis de regresión, análisis de correlación, recta de regresión, coeficiente de correlación. Y algunas técnicas de conteo. Vamos a ver el principio aditivo, multiplicativo y permutaciones. Y en la próxima clase ya no profundizamos más esta de las técnicas de conteo. Si hay algo complicado justamente eso, ¿eh? Uno puede encontrar ejercicios. Y esto es una aproximación a las probabilidades. Me acuerdo que vamos a ver más probabilidades más adelante. Entonces, el análisis de regresión tiene que ver con lo siguiente. Se llama regresión y correlación. Entonces, la regresión y la correlación, ¿qué es lo que estudia? Entonces estudia la relación funcional que existe entre dos o más variables cuantitativas. ¿Qué significa eso? Relación funcional. Significa que nosotros podemos, en una nube de puntos, nosotros podemos encontrar una función que mejor aproxime esos puntos que están en un gráfico, ¿de acuerdo? En un gráfico de regresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tengo, a partir de los siguientes datos obtenidos, se observan dos variables en varios individuos de una muestra. Entonces tengo una variable que se llama altura y otra variable que se llama peso. Y graficamos todos estos datos, y esos datos me dan esos puntos que están ahí, esos puntos de un gráfico de regresión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Ando buscando una función que mejor aproxime estos puntos que están aquí, que puede ser una recta, puede ser una cuadrática, puede ser una función exponencial, etc. ¿De acuerdo? Pero en particular en el curso nos vamos a dedicar solamente a encontrar rectas, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver regresión lineal. Se llama regresión lineal. Ya en una cosa un poco más sofisticada, ya empezamos a encontrar curvas logarítmicas, curvas cuadráticas, ¿cierto? Que hace una mejor aproximación de eso, y ahí se ve con el método de los mínimos cuadrados, que es un ramo que se ve, ustedes no lo ven, parece el último matemática que tienen, ¿no? O relacionado con matemáticas. Sí. Por ejemplo, los ingenieros comerciales tienen un ramo que se llama econometría, y ahí se ven regresiones múltiples, se ven con matrices, etcétera, etcétera. O sea, matrices porque la cantidad de variables es muy grande, se trabaja con matrices y se hacen aproximaciones o relaciones funcionales entre variables a través de curvas logarítmicas, curvas exponenciales, etc. ¿Ya? Entonces, en cada fila de los datos obtenidos, de los datos que están en la tablita, ahí en cada fila, los datos de un individuo y cada columna representan los valores que toma una variable sobre los mismos, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, se arriba. Quiere decir, por ejemplo, que cuando la altura de la persona es de 1,54 m, su peso tiene que ser de 60 kilos, aproximadamente, o pesa 60 kilos, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación entre la variable de altura y la relaciona con un peso en particular, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que acabo de decir. Entonces a cada fila tenemos los datos de un individuo y cada columna representa los valores que toma una variable sobre los mismos. Dichas observaciones pueden ser representadas en un diagrama de dispersión, llamado, en inglés se llama scatter plot, ¿cierto? Ese es un diagrama de dispersión que es el mismo diagrama que acabo de ver yo en el grafiquito reciente. En ellos cada individuo es un punto cuyas coordenadas son los valores de la variable. ¿Sí? Scatter plot o diagrama de dispersión. Entonces lo vamos a llamar diagrama de dispersión, ya que estamos en español. Lo coloco en scatterplot porque en algunos programas computacionales sale como scatterplot, sobre todo en el R. No sé si alguien trabajaba en R, ¿no? ¿Qué es eso? MATLAB. Pero R es más estadístico, es un programa para estadística y salen todas los comandos son en inglés, así que lo coloqué por si acaso, scatterplot. Como no tenemos mucho tiempo nosotros, no le puedo meter mucha computación a esto, si no, no alcanza a ver nada de material. Por eso que hubiese sido ideal haber tenido un taller pero más largo, muy corto el taller de un módulo. Pero se puede trabajar en Excel. Excel es una buena herramienta igual, ¿sí?
y hace todo esto igual, de la misma forma. Hace diagramas de dispersión, hace aproximaciones de regresiones lineales, etc. Y si uno trabaja con matrices, hace aproximaciones de regresiones múltiples sin ningún problema. Y también hay unos programas para hacer que se ocupan en econometría. Está el SAS, es otro programa estadístico, es muy antiguo pero eficiente todavía. Así que eso. Ya, esencialmente entonces el diagrama de dispersión o scatter plot, ¿qué nos interesa evaluar? Entonces interesa evaluar la forma de la relación entre las dos variables. ¿Qué forma tiene? Si es lineal, es cuadrática, exponencial, etc. Eso es lo importante de un diagrama de dispersión. Y si hay ausencia de relación. ¿Qué significa ausencia de relación? Que no existe ninguna relación entre una variable y la otra. ¿De acuerdo? O sea, una variable tiene un comportamiento, la otra tiene otro, por lo tanto no hay ninguna relación entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos interesa ver en un diagrama de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro es el sentido de la asociación, que puede ser asociación creciente. ¿Qué quiere decir que la asociación sea creciente? Que una variable crece y la otra crece. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la asociación va a ser creciente. Me refiero a esto. Que los puntos están así. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo una variable, la voy a llamar x, y aquí tengo la variable y, entonces cuando la variable x crece, eso quiere decir que el y va creciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de la asociación. Asociación creciente, ambas variables aumentan simultáneamente, va a haber una asociación decreciente cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? O sea, hay como una... La de arriba sería una proporción directa y la otra sería una proporción indirecta. Cuando una variable aumenta, la otra aumenta. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, una variable que se comporta de esa forma sería, si yo quiero pintar este muro que está acá y lo pinto con 2 trabajadores, me voy a demorar una cierta cantidad de tiempo. Pero si yo le coloco otro trabajador más, se supone que tendría que disminuir el tiempo, ¿no? Ustedes saben cómo... Si es chileno no. ¿Ah? Pero es así, se supone que el tiempo debería disminuir, entonces ahí tengo una variable que aumenta y la otra disminuye, entonces ahí tengo una relación decreciente, una asociación entre variables decreciente. O simplemente no hay ninguna asociación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Asociación creciente, asociación decreciente y no hay asociación. Eso véanlo como variable cuando son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, es la misma idea, por si acaso. También tenemos la fuerza de la asociación. ¿Qué tan asociados están los términos? Entonces dice, esto tiene que ver con la dispersión de los datos. Si el vínculo puede resumirse con una recta o una curva, ¿cuán alejado de dicha recta o curva están los datos? O sea, si yo esto lo aproximo así con una recta, por ejemplo, ahí, entonces me gustaría saber qué tan alejados están estos datitos de la recta. ¿Sí? Eso que está ahí. Eso también es un dato de interés que uno quiere obtener a través de estos gráficos de dispersión. ¿Sí? Entonces, esto suele resumirse cualitativamente. Diremos que la asociación es fuerte, o sea, se refiere cualitativamente porque le vamos a dar una cualidad a esta relación. Entonces diremos que la asociación es fuerte, moderada o débil, de acuerdo a si los puntos graficados presentan poca, moderada o mucha dispersión. O sea, aquí, por ejemplo, estos datos que están aquí presentan poca dispersión porque están bastante cercanos a una recta. Pero si yo tengo un gráfico que es de esta forma, tengo puntos que son así, ¿sí? Entonces ahí yo trazo una recta y ahí la dispersión es más grande, ¿de acuerdo? Por lo tanto ahí hay una dispersión más fuerte. O sea, eso quiere decir que la recta presenta una poca asociación con respecto a los datos. Otra cosa que podemos identificar a través de un scatter plot es la identificación de unas pocas observaciones que no siguen un patrón general o de otras características de los mismos como ausencia de datos en algunas regiones, agrupamiento, variabilidad de datos, Eso quiere decir lo siguiente. Y yo puedo tener datos aquí mismo, puedo tener estos datos que están acá, pero de repente sale un dato que está por acá, ¿sí? Y tenemos otro dato que está por aquí, ¿de acuerdo? Entonces esos datos que están ahí son importantes encontrarlos. ¿Por qué son importantes encontrarlos?
porque resulta que después yo tengo que hacer todo esto, lo tengo que calcular, ¿cierto? Tengo que calcular un coeficiente que vamos a ver hoy día. Y ese coeficiente, si yo no me doy cuenta de esta variable, pues me da un coeficiente muy distorsionado. Por lo tanto, me puede dar una información que no es la que me tiene que entregar realmente los datos. Por lo tanto, estos datos los tengo que dejar fuera, ¿de acuerdo? Entonces, siempre siempre se aconseja hacer el gráfico de dispersión de los datos y después tratar de calcular las cosas que vamos a calcular, ¿ya? Diagrama, aquí el diagrama me quedó corrido, no lo pude, estuve toda la tarde trabajando en esta cuestión, no toda la tarde, una hora estuve tratando de correrlo, no lo pude. Pero, diagrama de dispersión o nubes de puntos, es que lo hago con un programa en LaTeX y tengo que programar y la cuestión no la puede ir corriendo, se va corriendo por puntos y tú te imaginas el plano donde está, así que... Entonces es lo mismo, acá tengo el 1,61, se supone que 1,61 m debe estar por ahí, y el peso es de 50 kilos, entonces seguramente este dato que está aquí, ese circulito tendría que haber estado ahí, ¿no? ¿Sí? Una vela. Para que vean la asociación entre una variable y otra. Y acá dice 1,87, el 1,87 tiene que estar por acá, y tiene un peso de 76 kilos, por lo tanto ese debería ser como el dato que está por ahí, ¿no? Ese que está ahí. Ahí debería estar el circulito, ¿sí? Aproximado. Pero eso es lo que refleja el gráfico de dispersión, ¿sí? Los puntos están bien ubicados, lo que está más son lo que está con amarillo, es el circulito ese que está corrido, ¿de acuerdo? Por si acaso. Entonces ahí tengo un diagrama de dispersión o nube de puntos. Por lo tanto, el análisis de regresión nos entrega o nos interesa ¿qué cosa? Investigar, este es como un resumen de lo que acabo de decir, investigar si existe una asociación entre las dos variables, testeando la hipótesis de independencia estadística. Segundo, estudiar la fuerza de la asociación a través de una media de asociación denominada coeficiente de correlación, y ese es el coeficiente que nosotros vamos a calcular luego, ¿no? Y después estudiar la forma de la relación, usando los datos propondremos un modelo para la relación a partir de ella y será posible predecir el valor de una variable a partir de la otra. Hay que estudiar una forma de relación, la única forma que vamos a ver es lineal, ¿eh? Así que, pero como estoy entregando la teoría, en la teoría uno puede hacer distintos tipos de formas de relación. Ya les dije, puede ser una parábola, una curva logarítmica, una exponencial, etc. ¿Sí? Pero en particular en este curso solamente se ve la relación lineal. ¿Sí? Entonces eso es lo que perseguimos con el análisis de regresión y correlación. Esto ya lo subí a la aula, por si acaso. Ya, entonces, análisis de correlación. El análisis de correlación lineal estudia el grado y sentido de la asociación lineal que hay entre un conjunto de variables, ¿sí? A diferencia del análisis de regresión, no se identifica ni se estima explícitamente un modelo funcional para las variables. Este siempre se supone lineal. Entonces, por eso que hacemos el análisis de correlación, porque siempre vamos a obtener la recta, ¿no? Siempre vamos a suponer que la relación entre ellas es lineal. Puede ser una recta con pendiente positiva, una pendiente con pendiente negativa, puede ser muy positiva, muy negativa, bueno, ahí va a depender de la pendiente, obviamente. Entonces el interés principal es medir la asociación entre las dos variables aleatorias, cualesquiera, sin necesidad de distinguir variables dependientes e independientes. Fíjense que para hacer esto así, pero en rigor, con un análisis estadístico más o menos grosso, uno tiene que hacer esto, ¿eh? En el fondo, si uno hace regresión múltiple o econometría, por ejemplo, si tiene una nube de datos ahí y lo aproxima a través de una recta, entonces lo que hago es, por cada dato, yo dibujo una normal, o sea, estandarizo la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la estandarización de variables? Fija el dato en el cero. Entonces, lo que hago es tratar de dejarlo más cercano al punto a la recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cada una hay una normal. Todavía no hemos visto función de probabilidad normal, por lo tanto, vamos a suponer todo lo que vamos a hacer.
Eso que dibujáis como una campanita de Gauss. Es una campana de Gauss. Por cada dato uno dibuja una campanita de Gauss, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer más simple, no lo vamos a hacer tan sofisticado, porque el curso no es tan Extenso. extenso e intensivo, ¿no? Podríamos hacer. Entonces, el interés principal es medir la asociación entre las dos variables aleatorias, cualquiera, sin necesidad de distinguir variables dependientes o independientes. En el análisis de correlación, ninguna de las variables puede ser fijada por el experimentador, ya que éste podría seleccionar niveles de las variables que no son frecuentes y esto podría conducir a una estimación errada del grado de correlación. O sea, es lo que me entrega, ¿de acuerdo? En el fondo es eso. Entonces se supone que más adelante vamos a ver esto de la normal. Entonces vamos a ver la normal, ¿cierto? Entonces aquí hay una media, la media, y aquí vamos a ver intervalos, uno podría profundizar más esto, entonces ver intervalos de confianza, entonces ver cuál es la probabilidad de que, y ahí calcular un montón de cosas, ¿sí? Pero esto se hace para cada uno de esos datos en una curva de regresión, pero no lo vamos a hacer así de esa forma, lo vamos a hacer de la manera más simple que hay, que es lo que dice el programa. Entonces vamos directamente a la recta de regresión. Entonces dice, en la figura siguiente, conocida como diagrama de dispersión, muestra el gráfico de los pares ordenados, la altura peso, que son los mismos datos que vi al principio, ¿no? ¿Sí? El gráfico, entonces ahí tengo los datos, son 9 datos, y trazo una recta, la que está ahí. Entonces dice, muestra el gráfico de los pares ordenados, altura y peso de individuo. Entonces tengo, no sé, 1,54 m creo que era esto, pesa 60 kilos, aquí tengo 1,54 m era este, no sé, 58 será ese, son como 63, 64 kilos y así sucesivamente. Para cada una de las 9 personas. Entonces trazo mi recta y lo importante para mí es encontrar la ecuación de esa recta. ¿Por qué es importante conocer la ecuación de la recta? Porque con esa recta yo puedo hacer predicciones del futuro, ¿cierto? Puedo hacer predicciones del futuro, por lo que tanto me gustaría saber, por ejemplo, si tengo una persona de 2,20 m y pesa, me gustaría saber cuánto va a pesar una persona que tiene 2,20 m. Entonces yo puedo predecir qué va a pasar en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el mercado de acciones? Entonces por eso que a los ingenieros comerciales se le ve econometría, porque con eso pueden hacer proyecciones, una de ellas es el mercado de acciones. Entonces ver cómo el comportamiento de una cierta acción en particular, ¿cierto? Porque tiene el comportamiento en el pasado, en el presente y pueden predecir el futuro. Es como tendencia. Obviamente, claro, hay una tendencia, obviamente hay un error, de repente puede por cualquier cosa, la bolsa cae y Los más se mandan. nos vamos, claro. O a Trump se le ocurre decir cualquier cosa. Aranceles. Carajo. También. Oye, a propósito, bueno, es que, bueno, ustedes saben que el oro está en precio récord, Sí. el oro y la plata subió. De hecho, el Banco Central cuando ofreció los lingotes de oro se avaló como en una semana ya se agotaron. Los mercados se están refugiando en el oro. Entonces yo creo que viene una, compadre, así, pero dentro del análisis que yo he hecho con ciertos colegas. Así que yo creo que hay que tener cuidado ahí. En junio más o menos se pegó el Bitcoin, también se pegó el salto, como de 90.000 a 120.000 dólares. Ah, pero eso fue por otra cosa. Sí, eso fue, claro, por otro lado, pero este en particular, la gente que con mucho dinero se está refugiando, su plata la está refugiando en oro. Y eso es para. Y me dicen que aquí viene algo duro, así que atento ahí con les digo al tiro, con el fondo que tienen FP todos, ¿cierto? Sí. Con el fondo, si están en A ahí atento por si acaso, no se vayan a pegar la... Cuando se, oye, al tiro. Yo les voy a avisar. Ah, Sí, por favor. avise. Es que yo con colegas hacemos como... Yo ni sé cuál tengo. Yo he ganado cualquier plata. Siempre me coloco en el refugio más grande. Yo no tengo más seguro. Ahora ¿Ah? hay que juntar oro, Pero ¿no? es ilegal en todo caso, así que... Ah, Sí, pues, ilegal.
Después baja. No, ilegal que uno esté recomendando que una persona que se cambie fondo, por eso que murió Y no lo enseña. Le hicieron la cama, Después de que pasó Sí, la pero era un método que tenía. Más o menos porque no se moja mucho el motivo, ahí sale ya cuando ya está la cuestión. Si hubiera plata me ya interesaría, pero como tengo una pérdida ya. Pero se supone que por ley antes de que lo derogaran. Yo ni sé cuál estoy, así que. Hasta que lo derogaron y Sí, no oye, tenían lo que pasa es que cuando les dijeron que no tenían que asumir las pérdidas, tu dignidad. claro, se votaron. Se votaron. ya, sigamos. El culo. Entonces, los pares ordenados, esto que nosotros vamos a encontrar, así graficados, son conocidos también como nube de puntos, ¿cierto? Es lo que hemos dicho todo el rato. Entonces, la relación más simple que podríamos estudiar, es decir, cuán fuertemente están relacionadas la altura y peso de los individuos, se llama coeficiente de correlación, ¿de acuerdo? O sea, fíjense, es qué tan fuerte están relacionadas la altura con el peso de los individuos, eso lo vamos a calcular con el coeficiente de correlación. Explicitando la forma de la relación, o sea, cuál es la recta donde están ubicadas la altura y peso de las personas, eso se llama recta de regresión. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el coeficiente de correlación y tener con ese coeficiente de correlación encontrar la recta de regresión. Y la recta de regresión que me va a permitir predecir qué va a pasar con algunos datos en el futuro, etc. ¿De acuerdo? O algún dato que yo no tengo ahí en la tabla, incluso un dato que esté acá en medio. Un dato que no esté en la tabla, yo digo, ya si tengo una altura de 1,63 m y no lo tenía en la tabla, puedo saber cuál es el peso estimado para esa persona. Entonces, generalmente en los casos de correlación lineal, los puntos que representan los pares ordenados de valores de las variables X no están situados sobre la línea recta. O sea, cuando los datos están todos situados en la misma recta, es lo que se llama que hay una correlación directa, ¿cierto? Entonces ahí dice, una correlación perfecta. Pero en general, los datos no están ubicados en la tabla, o sea, en la recta, ¿sí? Pueden estar así. Eso es lo que sucede. El dato que sí va a estar en la tabla va a ser la media de X y la media de Y, ¿sí? Ese dato sí que va a estar en la tabla. Y por eso que en torno a ese dato, uno puede graficar la curva normal, ¿de acuerdo? Pero dijimos que eso no lo menciono por si acaso, ¿no? Cultura general. Sino que se encuentra en torno a ella. El problema que se plantea es el de determinar la ecuación de la recta más representativa del conjunto de puntos, es decir, la recta con respecto a la cual la dispersión de los puntos es mínima. O sea, yo ando buscando la recta para la cual la dispersión de estos datos sea la más pequeña posible, ¿cierto? O sea, no puedo dibujar una recta acá porque los datos van a estar muy alejados. Entonces tengo que encontrar la recta que más se aproxima a los datos que yo tengo en la nube de puntos. Y esa recta se va a calcular no es llegar y calcularla, ¿no? Se va a calcular justamente con los coeficientes de correlación, ¿ya? Y con la covarianza, y de ahí vamos a dar una formulita y vamos a decir lo siguiente. El coeficiente que cuantifica cuán lineal es la relación entre la altura y peso de las personas se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson. Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese es el coeficiente que me va a indicar cuán lineal es la relación que existe entre esas variables, entre esas dos variables, ¿sí? Coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, coeficiente de correlación dice: la simple observación de que dos variables parecen estar relacionadas no revela gran cosa. Dos importantes preguntas se pueden formular al respecto. ¿Cuáles son? ¿Qué tan estrechamente relacionadas se encuentran las variables? O sea, entre la variable peso y la variable altura, ¿cuál es la relación que existe entre ellas dos? ¿Y cuál es el grado de asociación que existe entre ambas? Para responder la primera pregunta, se necesita una medida de grado de asociación entre las dos variables, y esta medida se llama coeficiente de correlación y se denota con la letra R, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación de Pearson, y la vamos a anotar con la letra R. Y ese coeficiente de correlación lo vamos a calcular de la siguiente forma. El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. O sea, me está diciendo que es la covarianza de X dividido por las desviaciones estándar de cada una de las variables. Y a esto se le llama coeficiente de correlación, ¿sí?
Entonces tenemos que saber qué es lo que es la covarianza y las desviaciones ya las sabemos calcular, ¿cierto? Si tengo una variable X y una variable Y, sé calcular la covarianza. Por lo tanto, el coeficiente de correlación se va a calcular así. La covarianza es 1 partido por n por la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x sub y menos la media multiplicado por y sub y menos la media de y, ¿sí? Dividido por las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar, ¿cómo se calculan? Era la raíz cuadrada de qué cosa? De la sumatoria de los. X sub y. Ya, la vamos a dar así mejor como dice su compañero. En la sumatoria de y igual 1 hasta n de los x sub y menos x barra al cuadrado partido por n, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tengo la desviación estándar de x multiplicado por la desviación estándar de y, que sería la sumatoria de y igual 1 n de y sub y menos y barra al cuadrado partido por n. Entonces ahí tengo el coeficiente de correlación. Ahora, eso mismo que está ahí lo podríamos notar de la siguiente forma. R igual a 1 partido por n, factor de cuánto. Entonces esto me va a quedar x1 menos x barra multiplicado por y1 menos y barra, ¿cierto? Más x2 menos x barra multiplicado por y2 menos y barra, más, y así sucesivamente. Vamos a obtener x sub n menos x barra multiplicado por y sub n menos y barra, ¿sí? Ahí. Y todo esto dividido por ¿cuánto? Dividido por n. Ah, no, pero el n ya lo tengo allá, disculpe. Lo había puesto afuera. Ahí. Dividido por la raíz cuadrada de qué cosa? x1 menos x barra al cuadrado más x2 menos x barra al cuadrado más, y así sucesivamente, xn menos x barra al cuadrado. Multiplicado eso y todo esto partido por n, obviamente, ahí, multiplicado por y1 menos y barra al cuadrado más y2 menos y barra al cuadrado, más, ¿sí? ¿Está bien? Más, y así sucesivamente, y sub n menos y barra al cuadrado, y todo esto partido por n, y ahí cierro la raíz cuadrada. ¿Sí? Porque la raíz de una raíz es el producto de las raíces, ¿no? ¿Sí? O sea, me queda la raíz del producto de las dos cosas. Por lo tanto, eso que está ahí, ¿cómo me va a quedar? Debe anotar así mejorar. Esto me va a quedar igual a 1 partido por n por x1 menos x barra partido por sx, factor de y1 menos y barra partido por si, ¿cierto? Ahí. Más x2 menos x barra dividido por la desviación estándar de x multiplicado por y2 menos y barra dividido por la desviación de y, más, y así sucesivamente. Aquí me va a quedar xn menos x barra partido por está al cuadrado. Ah, no, está bien, porque es la desviación. Sx multiplicado por in menos y barra partido por si, y cierro eso que está ahí. ¿Estamos? Por lo tanto, eso aquí lo que va a hacer igual. ¿Está claro que esto es lo mismo que lo de arriba, no? Sí. Sí, porque esta es la desviación estándar de x. Entonces me queda eso dividido por esto, más, o sea, multiplicado eso dividido por esto, más esto dividido por eso, más multiplicado por eso dividido por esto, y ahí me queda esto que está acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Salió en la prueba? Estandarización. Estandarización. La estandarización. Entonces lo que estoy haciendo acá, el coeficiente de correlación no es más que el promedio de la estandarización de cada una de las variables, ¿sí? Es el promedio de la estandarización de cada una de las variables, ¿se fija o no? Estoy estandarizando cada una de las variables, la x y la variable y. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de correlación lo pueden calcular de esta forma o lo pueden calcular así, me da exactamente lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces dado eso, ahí estamos.
Es la covarianza de xy partido por sx menos si y me queda tal como lo indica ahí y me queda esa expresión que está allá, ¿no? Lo mismo que llegamos recién. Por lo tanto, R es el promedio de los datos estandarizados. El promedio de los datos estandarizados. Entonces, ahora que ya sabemos calcular el coeficiente de correlación, hay que saber interpretarlo, ¿cierto? Y este coeficiente de correlación dice, para medir la correlación hay dos valores extremos, que son el 1 y el menos 1. O sea, eso quiere decir que este coeficiente se mueve entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Consiguiente, a cada valor constante comprendido en el intervalo menos 1, llamado coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces, aquí está la relación que va a existir. Si el coeficiente de relación me da entre 0,8 y 1, se dice que hay una relación lineal positiva fuerte, que correspondería a lo que va a indicar el gráfico A. O sea, el gráfico A sería ese, el que está allá. ¿Se fijan? Eso quiere decir que la nube de puntos está muy cercana a una recta lineal que yo pueda mandar, ¿cierto? Si yo trazo una línea recta ahí entre medio de todos los datos, ese coeficiente de relación va a estar entre 0,8 y 1. Por lo tanto, hay una relación fuerte entre las variables. ¿Está claro? Después, si tengo una coeficiente de correlación entre 0,5 y 0,8, hay una relación lineal positiva media que va a corresponder al gráfico B. Fíjense que la interpretación para la primera era que X aumenta, Y aumenta, ¿no? Sí, está clarito que en el primer gráfico que les mostré. Si está entre 0,5 y 0,8, X aumenta y el Y aumenta medianamente. Entonces, veamos. Va. Ahí está. Si el X aumenta, fíjense que el X está aumentando y el Y va a aumentar poquito. O sea, ese margen del Y es cortito. En cambio, en el de allá es más largo. ¿Se fijan, no? Lo que avanzó ahí. Es homogéneo en el lado. Está, claro, hay una pendiente más pequeña. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente vamos viendo, porque R mayor que 0, menor o igual a 0,5, positiva débil, gráfico C, X aumenta y el Y aumenta re poco, ¿cierto? O sea, ahí está el gráfico C. El gráfico D, fíjense, es cuando el R vale 0. Si el R vale 0, la relación lineal entre las variables es nula. El gráfico D, eso que dice que el X aumenta y el Y varía al azar. Entonces, ahí estamos. El X está aumentando y el Y, los datos están por todos lados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí, con una nube de puntos como esta, la correlación va a ser 0 inmediatamente. Ahora, lo mismo se ve, pero al revés, ¿cierto? ¿Eso cuándo pasa en la ecuación? Cuando la estandarización, ¿en qué parte de ahí? Cuando la covarianza me da 0. Si la covarianza me da 0, la coeficiente de correlación es 0. O sea, cuando lo de arriba es 0. La parte del x sub i menos x barra multiplicado por y sub i menos y barra. ¿Alguno de esos es 0? Y después el rep, cuando está entre menos 0,5 y 0, entre menos 0,8 y menos 0,5 y entre menos 1 y menos 0,8, tenemos los gráficos que vienen ahí. Ahí están, ¿no? Entonces es evidente que si el coeficiente de correlación está muy cercano al 1, o sea, está entre menos 1 y menos 0,8, la recta se la sigue va a ser con pendiente negativa y los datos están muy cercanos, ¿no? Mientras una variable aumenta, la otra, ¿qué pasa con ella? Va disminuyendo, ¿de acuerdo? Y allá pasa lo mismo. En ambas, la variable X aumenta y el Y disminuye. Pero hay una disminución en la de arriba, una disminución de Y más pausada. En cambio, aquí la disminución de Y es más estricta, ¿sí? O sea, disminuye drásticamente. Entonces, esos coeficientes, esos valores del coeficiente de correlación los tienen que tener claritos. ¿Por qué? Porque esa tablita me va a permitir interpretar, cuando estemos haciendo algún ejercicio, interpretar los resultados que uno obtenga, ¿cierto? Por si acaso. Entonces, observación. Al estandarizar un dato, lo que hacemos es centrarlo en el 0. Entonces, cuando yo hago esto, de la estandarización, aquí estoy estandarizando el X1, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago con eso? Es centrarlo en el 0. O sea, al restar el promedio y luego dejarlo libre de unidades, al dividir por la división estándar. O sea, aquí resto con el promedio
y lo divido con ese X. Y esa desviación estándar lo que hace es eliminar lo que llaman ahí la unidad en la que está expresada la variable. Entonces, ¿se acuerdan el ejercicio La universidad. de la universidad? Que uno tenía una nota de 0 a 100 y el otro tenía de 1 a 7. Entonces nosotros eliminábamos la unidad y solamente comparábamos cantidades. ¿Y por qué las cantidades eran comparables? Porque me daban cercana al 0, ¿se acuerdan? ¿No? Me daban menos 0,008, y entonces la estandarización lo que hace es tomar la variable y ahí centrarla en el 0. Y en base a eso hacer un estudio al respecto. Después, el numerador de la última expresión para R puede verse como el producto interno entre los vectores U y B. Ya, aquí no voy a profundizar mucho porque ustedes no han visto álgebra lineal. No. Sí, pero la idea es esta. Lo que pasa es que esto que está acá es un vector. Esto que está aquí es un vector y esto que está aquí es otro vector, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo un vector U y un vector B, entonces si yo hago un producto punto, puedo determinar el ángulo que está ahí. Entonces tenemos que el coseno del ángulo θ va a ser el producto punto entre dos vectores partido por un número, que es la norma de U, la norma de B. Esto es un número, ¿eh? Esto es un número, lo importante es esto que está acá. Entonces, si yo hago el producto punto entre estos dos, veo la relación que existe con el ángulo. Entonces, ese ángulo es importante, tal como dice ahí. Dice, el numerador de la última expresión para R puede verse como el producto interno entre los vectores U y B con U es igual a eso y B eso. Si yo hago el producto punto, me da justamente lo que está ahí abajo, ¿eh? En este sentido, el coeficiente R mide el grado de asociación entre las variables x1, x2 hasta xn e y1 hasta yn, pues el producto interno entre U y B da cuenta del ángulo entre estos vectores o el vector que están formando, este ángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si este ángulo es más chico, la correlación es más exacta, o sea, más cercana a 1. Si el ángulo es muy grande, eso quiere decir que los datos están más dispersos, ¿de acuerdo? Pero eso es cuando, si uno trabaja esto con álgebra lineal. Yo, cosa que lo voy a dejar aparte, ¿ya? Aunque el álgebra lineal entrega más herramientas matemáticas, dígame. No sé si se la me va a decir que siempre vamos a estar trabajando en el primer cuadrante del gráfico. Sí, el gráfico siempre se grafica en el primer cuadrante del gráfico. Efectivamente. Yo digo que Entonces, letra C. El hecho de que R sea nulo, si le da un R igual a 0, no significa que no exista relación funcional entre los datos X e Y sub I. O sea, no significa que no exista relación funcional. O sea, efectivamente puede que no haya una recta lineal o una recta, ¿cierto?, que pueda agrupar esos datos, pero puede haber cualquier otra función que represente de mejor forma esa nube de puntos, ¿de acuerdo? Así que ojo con el R igual 0, ¿eh? El R igual 0 no significa que no exista relación funcional entre los datos X sub I y sub I. Solo indica que no existe relación lineal. Podría, por ejemplo, haber una relación cuadrática, una relación logarítmica, una exponencial, etc. D. Es conveniente como primera medida, y esto ya se lo había dicho, ¿cierto?, graficar el diagrama de dispersión, pues este nos permite observar si existe alguna relación del tipo lineal entre los datos. Si la nube de puntos en el diagrama de dispersión no representa al menos aproximadamente una línea recta, entonces calcular R no tendría mucho sentido, ¿cierto? O sea, si la nube de puntos está dispersa, yo calcular una recta de regresión no tiene ningún sentido porque la distancia entre ellos es estratosférica, ¿no? ¿Sí? No, esa recta no representa para nada la nube de puntos que tenemos en la pizarra. Entonces, en todo caso hay que ser bastante cauteloso al interpretar el coeficiente de correlación como medida de intensidad de la relación lineal entre grupos de datos. O sea, por eso hay que tener cuidado con esos datos que están muy lejos de la nube de puntos, ¿no? ¿Cómo fue? Cuidado, aquí está. Dice, cuidado, dice, el coeficiente de correlación de Pearson es muy sensible a observaciones atípicas. ¿Qué otro estadígrafo era sensible a las medidas, estas medidas? ¿Outlier? Los outliers. la media. La media, ¿no? ¿Se acuerdan? La media es súper sensible con respecto a estos datos. Entonces, el coeficiente de correlación pasa lo mismo. Hay que hacer siempre un scatter plot, o sea, hay que hacer un diagrama de dispersión de los datos antes de resumirlos con R. Lo que les dije, ¿se acuerdan? Si usted tiene los datos, es mejor graficarlos
y ver si hay algún dato outlier, ¿cierto?, que se escapa de la nube de puntos. ¿Por qué? Porque si usted calcula el R, puede que ese valor de R salga distorsionado y esté entregando un dato que no corresponde a la nube de puntos. ¿Estamos? Perfecto. Entonces ahí ya el resto es lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces lo importante es justamente lo que acabo de señalar. Espurio. Sí, espurio. Falso. Un dato falso. Si en cambio solo nos limitamos a calcular R, esta situación podría escaparse, ¿no? Y podríamos terminar infiriendo un vínculo entre X y Y que es falso o es espurio, ¿no? Oh, Ya, en general entonces, vamos a calcular esta recta. Dice, en general por los datos X1 hasta Xn, llamados predictores, Y1 e Yn, llamados respuestas, o dicho de otra forma, para los pares o datos X1 y 1, X2 y 2, Xn y N, se desea encontrar coeficientes B0 y B1, tales que yo quiero encontrar una recta que se aproxime a esa expresión que está ahí. O sea, ando encontrando los I sub I. Entonces tengo esto, aquí tengo los X y los Y, entonces ando buscando algún I sub I, ¿cierto? Tal que ese I sub I se aproxime a esa recta que está ahí, que va a ser de la forma B0 más B1 por X sub I, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ando buscando, que este I sub I se aproxime lo más posible a esa recta de regresión, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Dice, para ajustar una relación de la forma anterior, se buscan los coeficientes B sub 0 y B sub 1. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces el B sub 1 en una recta, ¿qué es lo que viene representando si yo tengo la recta I igual a B sub 0 más B sub 1X? Este B1, ¿qué es lo que es de la recta? La pendiente. Sí. Y el B sub 0 es el coeficiente de posición. Sí. Me indica dónde va a cortar al eje Y cuando X vale 0, ¿cierto? ¿Sí? Coeficiente de posición y la pendiente. Entonces me interesaría encontrar la pendiente y me interesaría encontrar el B sub 0, ¿cierto? El coeficiente de intersección. En Coeficiente de posición. En este caso, para pillar la pendiente, ¿qué datos necesitaríamos? Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces dice, de manera que las diferencias I sub I menos B sub 0, B sub 1, X sean lo más pequeña posible. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que la distancia entre el punto, el I sub I, y la ecuación de la recta, B sub 0 más B sub 1 por X sub I, esa diferencia, esa distancia, recuerden que el valor absoluto mide distancia, sea lo más pequeña posible. Es lo más pequeña posible. Eso es lo que andamos buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque si la distancia entre el dato y la recta es lo más pequeña posible, entonces creo que estamos haciendo una muy buena aproximación de la recta a la nube de puntos. ¿De acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, lo que quiero hacer es eso. I1, si tomo el dato I1, menos B0 menos B1, ahí queda el menos B1 porque este dato, este menos cambia el signo de acá, entonces me queda menos B0 menos B1 X1. Y así sucesivamente, quiero que esa suma de términos al cuadrado sea mínima. ¿Sí? ¿Por qué término al cuadrado? Porque la distancia la quiero positiva, no la quiero negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. También se puede verificar, en este caso, que los valores de B1, B0 y B1, que minimizan la suma anterior, la suma que vimos reciente, ¿cierto? Es esa que está ahí. O sea, el B sub 1 lo vamos a calcular de esa forma. Entonces tengo el B sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? Dice que es X1 menos X barra, ¿cierto? X1 menos X barra multiplicado por Y1 menos Y barra, ¿cierto? Más X2 menos X barra multiplicado por Y2 menos Y barra. Y así sucesivamente tenemos que Xn menos X barra multiplicado por In menos Y barra. Y todo esto va dividido por n, ¿no? Eso va dividido por n. Y toda esta expresión que está acá va dividido por
S cuadrado de X. O sea, la desviación estándar con respecto a la variable X. ¿Sí? Así vamos a calcular el B sub 1. Lo de arriba, aquí es lo que se parece. A la Estandarización de datos. No, lo de arriba no es la estandarización, lo de arriba, aquí lo que es. promedio. No. Ah, verdad. Eso se parece a una desviación media, Miren, pero sin módulo. ahí está. Lo de arriba, ¿qué es lo que es? ¿Qué? Es la covarianza. Ah, claro. ¿Sí? Lo de arriba es la covarianza. Entonces la covarianza partido por la desviación estándar al cuadrado de X. Así vamos a calcular el B sub 1. Y el B sub 0 es re fácil. ¿Por qué el B sub 0 es re fácil? Porque yo tengo que el I, estamos haciendo una aproximación de B0 más B1, vamos a colocar X sub I. Ahí, ¿cierto? Si yo calculo la media acá, ¿qué es lo que me va a entregar? Por la propiedad de la media, dijimos que esto iba a ser la media de I igual a B sub 0 más B sub 1 por la media de X, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí tengo que despejar el B sub 0. Entonces el B sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? A la media de I menos B sub 1 por la media de X, ¿no? Ahí está el B sub 0. Entonces así lo vamos a calcular. El B sub 0 va a ser la media de I menos B1 por la media de X. Entonces aquí tengo el B sub 0, va a ser igual a la media de I menos B1 por la media de X. ¿Estamos? Ahí estamos. Entonces tengo el B0, B1, encontrando el B0 y el B1, encontré esta recta de regresión y ya con ella podemos hacer varias cosas. Profe, el ¿Sí? no era varianza. Sí, pues yo hablé de lo de arriba, ¿no? No, Sí, la varianza, No sí. es desviación estándar. En la covarianza partida por la varianza. Sí, tienes toda la razón. Ya, entonces, la recta de ecuación I igual B0 más B1X recibe el nombre de recta de regresión. Esa es nuestra recta de regresión en la que queremos encontrar. Y ahí abajo hay una demostración de que efectivamente el par X barra Y barra se encuentra sobre la recta. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que si teníamos una nube de puntos, Sí, la media está una nube de puntos ahí, entonces si yo calculaba la recta de regresión, lo que estamos seguros de que va a estar sobre la recta siempre es el X barra Y barra. Por lo tanto, eso satisface la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Entonces esta recta tiene como ecuación B0 más B1 por X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Teniendo el promedio. Profe, no entiendo. El I menos B1 por promedio más. Está despejado. No, porque ahí está, es despejar es meter ahí la ecuación. Si el X barra Y barra pertenece a eso, ¿cómo puedo comprobar que pertenece a eso? Reemplazando el X por el X barra y el Y por Y barra. Va a satisfacer la ecuación, por lo tanto, eso quiere decir que el punto X barra, Y barra, porque ese es un dado, ¿no? X barra, Y barra, es un punto que está, ¿dónde? En la recta de regresión que acabamos de encontrar. ¿Sí? Ya. Entonces, la recta de regresión, esto es como resumen, es la que mejor se ajusta a la nube de puntos, ¿cierto? Pasa por el punto llamado centro de gravedad, que es el X barra, Y barra. Eso está comprobado y ahí acabo de dibujarlo. Y se utiliza para estimar los valores de I a partir de los de X. O sea, yo a través de esta recta puedo estimar algún valor de I con un valor específico de X, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tomo un X tanto, quiero encontrar cuánto va a ser su I, por lo tanto se identifica a través de la recta. O se reemplaza a través de la recta. Por ejemplo, entonces ahora vamos directo al ejemplo. ¿Sí? Y vamos a calcular la recta y hacer todos los cálculos que hay que hacer. Dice, en determinado barrio se desea saber si existe alguna relación entre la edad de los vecinos y la percepción de inseguridad en el barrio. Medida una escala de 0 a 10, donde el 0 representa totalmente seguro y el 10 representa totalmente inseguro. Se realiza un pequeño pretest con 10 individuos obteniendo los siguientes datos. ¿Sí? Aprovechando la contingencia, entonces tenemos eso: edad e inseguridad.
Entonces una persona de 34 años contestó que 4,5. Recuerden que esto va entre 0 y 10, ¿no? ¿Sí? Los de 27, inseguridad de 3, 65, 7, 23,5, 53, 8. O sea, en resumen, las personas que tienen más edad se sienten más inseguros que los jóvenes. Y así siempre pasa, ¿no? Siempre es lo mismo. ¿Sí? Aunque estén en un trabajo, o sea, estén en un país súper seguro, los que van a sentir más seguridad son los más jóvenes que los más viejitos. ¿Sí? Y es por una cuestión natural, normal. Pero esa es mi tablita. Entonces, en base a esa tabla, me dicen, se pide estudiar la relación entre las dos variables, edad y percepción de inseguridad, a través de una regresión lineal. Representar gráficamente la nube de puntos y la recta que las relaciona. ¿Qué podemos decir de esta relación? ¿Qué puntuación sobre la inseguridad en el barrio obtendría un individuo de 25 años y un individuo de 70 años? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Haciendo una predicción, haciendo una estimación, ¿cierto? Y de estudiar la correlación de las variables e interpretar los coeficientes. Completito. Todo lo que hemos visto hoy día está en esa pregunta. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, la vamos a resolver. ¿Alcanzamos, no? No, A la vuelta. Ya, mientras van, yo hago la tablita.